Hola, buenas tardes, mil gracias y disculpen la espera. Vamos a pasar lista, por favor. Ángeles Moreno. Presente. Muy bien. Ávila Martínez. David. ¿No está David? Ok. Mande. Ah, ok. Gael, ven. ¿Puedes pasar lista, por favor? Déjame. Tú. Ahí está, nada más respondes tú. Hola, buenas tardes. ¿Saben en dónde se quedó mi pa? Me Ángeles, tocaba Ángeles Moreno, Edith Nayeli. presente. Okay. Ávila Martínez, David Ibrahim. ¿Dónde está? Barcenas Jiménez Itlali. Presente. Cruz Baltasar Flor Adelis. Presente. Escobar Covarrubias Carla Daniela. ¿Está? Okay. González Laguna Saúl. Tampoco. Islas García Osiris Marlene. Presente. Jiménez Monroy Valery Adamari. Medrano Pérez Diana. Miguel Franco Nayeli. Pizaña García Alondra Ailín. Presente. Okay. Ramírez Mendoza América Mariana. Sánchez Cruz Melisa Azucena. Presente. Soto Ríos Ariadna Berinice. Presente. Y Vargas Maya Evelyn Astrid. Presente. Okay. Los dejo un ratito.
Mil disculpas, muchas gracias. Ahora sí, ¿todo bien? Perfecto. Ah, sí, dejé grabando. Bueno, ok. Les decía, pudimos revisar la semana pasada algunas de las pruebas que están en la carpeta y que justamente, bueno, caíamos ahora en cuenta del potencial que tenemos, no solamente al poseer ya de manera formal todas estas escalas que obviamente generan o van a generar en ustedes pues una oportunidad importante en cuanto al manejo y al desarrollo de la psicometría como una herramienta fundamental de la psicología. Quizás me atrevo a decir la más útil de las herramientas que tiene la psicología en cuanto a evaluación se refiere. Pero hay un problema. Yo les decía la semana pasada, aún teniendo todos estos instrumentos, aún teniendo todas estas escalas, sabiéndolas aplicar, sacando los resultados, etcétera. ¿Quieres mis audífonos? ¿Tienes los tuyos? Ok. Entonces, pareciera que como que todo va bien. El problema es realmente saber y poder analizar los resultados que nos arroja el instrumento con el que estemos trabajando. Ahora, hay algunos de estos instrumentos que tienen algunas cualidades psicométricas ya descritas previamente en un Word. La tarea que les solicité la semana pasada, pues era justamente que ustedes, de toda la gama de instrumentos que existen ahí en la carpeta, eligieran uno. Sobre todo que trabajaran estas escalas, ¿cierto? ¿Tuvieron algún problema al elegir alguna o han tenido alguna situación que les impida manejar alguna de las que dejamos? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Ok, ok. Bueno, yo tuve una duda porque elegí el de Cleaver, pero al momento de pasarlo a... Pero el Cleaver es un test. De hecho es un test muy interesante. Muy, muy interesante. Pero yo les había pedido que fueran escalas. Miren, de estas. ¿Podía aplicar el de las frases incompletas? No. Acuérdense, les dije, traten de agarrar alguna escala. Por ejemplo, la de depresión, la de valores, la de ansiedad, la de fobia, nosofobia, pánico. Esas eran las importantes. Mm.
Ujú. Ay. Los demás, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Los Sí, demás. profe. Yo hice el cuestionario de Barsit. Ah, Creo que perfecto. ¿Quién dijo yo? yo. ¿Quién eres? Evelyn, Evelyn pero no Astrid. tengo la Ajá. confiabilidad. ¿Perdón? Pero no tengo la confiabilidad. Claro, no hay problema. Justamente a eso voy. El test de Barsit, ahora aguántame. Evelyn, aquí estás. El Barsit, perfecto. Déjame entonces abrirlo acá. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Platícanos mientras abro el documento de qué va esa prueba y todo. Pues lo que leí mide la inteligencia y Ujú. comúnmente lo aplican en gente con nivel mínimo de secundaria. Es correcto. Lo usan comúnmente para pruebas de aptitudes para empresas, más que Así nada es. para ver si tienen los conocimientos básicos para entrar. Y pues son pruebas sencillas. Ah, es correcto, sí. Creo que son 5 preguntas diferentes, bueno, son 60 preguntas Ujú. y cada secciones de 5 preguntas diferentes. Ay, no me acuerdo, creo que era lógico, matemático, Ujú. y no me acuerdo cuáles son los otros, pero son 5, cada uno evalúa 5 aspectos. Y ya, no sé qué más decirle. No, bien, ok. Tenemos una prueba, es un test para empezar, es un test formal de inteligencia. Ujú. Y tenemos estas características, permítanme tantito. Este es el cuestionario y esta es la hoja de respuesta. Tenemos 60 ítems, que se esperan 60 respuestas, y los ejemplos para cada una de las secciones, ¿ok? Esta es la hoja de respuestas que tenemos acá. El instrumento es este. ¿Qué palabra nos dice que es una manzana? Libro, piedra, casa, fruto, animal. ¿Qué palabra nos dice lo contrario de bueno? Y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, después vienen otras secciones que tienen que ver con números que completan series. Ajá. Cada uno de estos elementos, pues obviamente, va a responder a un nivel estratificado de dificultad. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento va de lo más sencillo a lo más complejo. De hecho, con base a la aplicación, es muy probable que las personas no lo alcancen a terminar si es que estás trabajando la evaluación por tiempo. Al final, lo que nosotros vamos a tener no es como tal un cociente intelectual como nos pueden arrojar otras pruebas que ya en el otro semestre que ustedes tengan con la profesora Luz van a revisar, que son los test psicológicos estandarizados de inteligencia, como el WISE, como el Terman Merrill y otros tantos. Estos muy parecidos al Otis o a los Wonderlic en ambas versiones, son pruebas que nos dan resultados interesantes. Aquí su compañía hizo una muy buena labor desarrollando un instrumento que nos da la posibilidad de tener las respuestas de los sujetos. Pero ojo, justamente, y muchísimas gracias, señorita Evelyn, hace usted un buen trabajo. Los que escogieron, por ejemplo, el Cleaver, escogieron otros, mejor utilicen escalas. Sobre todo más para cumplir con esta tarea que les estoy dejando y que hoy tengamos la oportunidad de analizar justamente
uno de los problemas más comunes que poseen estos instrumentos, ¿ok? ¿Tienes también los resultados? Bueno, yo puedo verlos acá. Sí, también Ok, si no, no te preocupes. Ahora, eso justamente que me decía usted, es muchas veces lo que se le ataca o con lo que se le ataca a las pruebas psicométricas. Fíjese, cuando nosotros en el inicio del semestre hicimos nuestras escalas, ya sea la Likert, la Goodman, la Osgood, la Thurston, la que tú quieras, tenemos en realidad un detalle. Ese instrumento que nosotros hicimos y con base al número de personas al que se lo aplicamos, en realidad fueron solo ejercicios, ¿ok? Pero estamos todos de acuerdo que al día de hoy, con base a esas tareas, ustedes tienen la posibilidad real de establecer sus puntos de control en función a dos elementos importantes, la confiabilidad y la validez, ¿cierto? Nosotros trabajamos un tipo de validez específico, que es la validez de constructo, o sea, un sistema estadístico que revisamos en Excel y también que nos apoyamos un poquito en SPSS para conocer de manera interna cómo se da la consistencia de estos instrumentos y sobre todo, si tenemos la posibilidad de contar con uno de estos dos elementos. Acuérdense, para cualquier instrumento de evaluación, lo más importante, que sí es de tipo psicométrico, voy a utilizar un Jamboard aquí para ponerlo con ustedes. Les voy a enviar para que puedan ustedes entrar, incluso si tienen alguna pregunta, pueden ustedes rayar aquí en el Jamboard, no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que un instrumento psicométrico tiene una característica específica. Los instrumentos o instrumento psicométrico tiene una característica específica. ¿Ok? ¿Cuál es esa característica específica? Primero, este debe por fuerza de cumplir o de tener un método de construcción. Aquí la ¿sale? Eso es lo primero que debemos entender. Un instrumento psicométrico debe contar primero con una metodología en su construcción. ¿Qué quiere decir? Que no va a salir de la nada o de nuestras ideas o de las preguntas o ítems que se nos vayan ocurriendo. Como les platicaba, es muy común hacer en la preparatoria. O sea, hacemos una lectura sobre el problema, generamos una evaluación sobre los sistemas que tenemos allí presentes y posteriormente tratamos obviamente de evaluar algunas consideraciones en forma de preguntas. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es, del instrumento como tal, evaluar qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir, cuándo lo queremos medir, dónde lo queremos medir y a partir de ahí elegir incluso qué tipo de escala es más conveniente utilizar. Generalmente utilizamos la escala aditiva de tipo Likert, pero podemos utilizar también el escalograma de Goodman, que como saben ustedes ya, y me alegro que así sea, tiene también elementos psicométricos y estadísticos que le permiten tener validez y constituciones internas para decir que estamos trabajando con una escalograma de Goodman. Y si no se cumplen con esos preceptos, bueno, hay que hacer algunas modificaciones importantes. Después, ¿qué es lo que debe de tener? Debe de tener confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese instrumento debe ser confiable. O sea, que lo que mide tiene que ser exactamente para lo que está diseñado medir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de confiabilidad, hablamos de dos elementos importantes. El alfa de Cronbach, que trabajamos con Lee Cronbach, que ya ahora conocemos un poquito de su bibliografía y de sus datos, y también con la escala KR20 o Kuder-Richardson, sobre todo aplicable para las que son de tipo dicotómico, como un escalograma de Goodman.
Hablamos también, aunque no lo aplicamos como tal, del split half o las dos mitades, que en el programa SPSS también se puede calcular y que básicamente lo que hace es dividir el instrumento en dos, dependiendo del número de ítems que tenga, si es par o es non, y a partir de eso hacer un análisis estadístico de las correlaciones que se tienen y el nivel o el grado de confianza con el que se puede trabajar. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Un instrumento psicométrico tiene que contar primero con una construcción metodológica fuerte, con un nivel de confiabilidad, pero también debe poseer un nivel fuerte de validez. ¿Qué es la validez? La validez va a ser la capacidad que tiene el instrumento para medir en las personas, en la población a la que está diseñado, todos los elementos que a nosotros nos interesan. O sea, tiene que existir y debe de tener una relación importante para poder establecer que todos los ítems están evaluando justamente o de igual manera todos los elementos que componen nuestro instrumento y que aparte que lo miden la población con la que estamos trabajando. Y aquí es en donde nos metíamos un poquito con estas cuestiones incluso de la redacción, de que hay instrumentos que, como poníamos de ejemplo la semana pasada, no basta solo con traducirlos. Al día de hoy es más fácil. Es más, me atrevo a pensar, desde 1960, 70, 80, quizás incluso en México hasta los 90, hacer este tipo de estudios o este tipo de trabajos no era necesariamente fácil. La realidad es que antes de que llegaran las computadoras, imagínate hacer todos esos cálculos que hicimos a mano en Excel y que aún así fue cansado en calculadora. E imagínate que todavía fuera, o se hubiera tenido que hacer a mano, ¿no? O sea, sacar nuestras cuentas a mano y así como a lo mejor, lo que a mano creo que alcanzamos a sacar fue lo de varianza y covarianza, no, varianza nada más, ¿no? Cómo sacábamos esa relación entre los puntajes obtenidos de una muestra y su relación con la media aritmética, que es el 1. Ahora imagínate haber calculado el alfa de Cronbach, la R de Pearson, etcétera. Entonces, por eso mucha gente no se atrevía o le daba flojera o le convenientemente consideraba que era más fácil entrar en otras áreas de la psicología. Con la llegada de las computadoras, la masificación de las computadoras y la aparición de programas como Excel, como SPSS y otros tantos, al día de hoy el análisis de datos es sumamente sencillo. Pero ojo, el que sea sencillo de hacer o de sacar o de obtenerse no quiere decir forzosa o necesariamente que tenga que ser igual de sencillo interpretarse. Ojo, ahí es en donde yo a este día pongo en ustedes esa confianza de saber perfectamente, o al menos con un buen conocimiento y dominio de la causa, cuáles son los elementos básicos que necesitamos conocer para aplicar estos instrumentos sin caer en el exceso de solo aplicarlos por aplicarlos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, tienen ustedes ya ese poder. Insisto, yo a mucha gente que no conozco, no sé, otros formadores de psicólogos pudieran dar cuenta de ello, les puedo pasar todas estas pruebas, ¿no? Sin bronca alguna. Y les puedo decir, oye, ¿me pasas tal prueba? Sí, por supuesto, adelante, aquí la tienes. Ah, órale, qué chido, qué buena onda. Pero, ¿sí lo sabes usar? Sí, pues nada más se aplica, ¿no? Y aquí está. Todas estas. No sé ni cuántos archivos son, pero pues es un número considerable. Y puede que hasta falten más. Aquí la cuestión es, estos instrumentos con los que estamos trabajando, que al día de hoy yo sé que como base, cualquiera de estos, ¿sale? Cualquiera de estos que tengo acá, mientras sean cuantitativos o escalas, deben de tener una metodología o cumplir con una metodología, poseer confiabilidad y validez para poder aplicarlos al lugar, pues a la zona geográfica, a la población y evaluar obviamente lo que yo necesito que midan. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el problema? La señorita Evelina Street me dice, sí, yo lo hice, yo lo apliqué, me parece que a 12 personas, pero hay un problema. Con cuidado. ¿A dónde vas? ¿Vas arriba? Ok. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué tan válido y confiable es el BARCIT aquí en México? Aquí en Hidalgo. Aquí en la región Tulatepeji, Estado de México, zona metropolitana. Y tú me puedes decir, pues a ver, profe, es una prueba
que en muchos lugares, en muchas empresas, aplican indistintamente. Es más, debo de serles muy franco, yo en mi proceso de formación práctica en el área de recursos humanos lo aplicaba el Barcid, el Barranquilla, el Otis, el Wonderlic, y ya para algunos casos muy específicos, si fueron contados, el Terman Merrill y en su defecto la escala Wechsler, lo cual era ya muy, muy complejo, ¿sale? Pero bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan seguro puedo estar yo Gabriel, o yo, psicólogo, de que estos resultados que me está arrojando el instrumento, con base a la respuesta que yo observé, correcta o incorrecta, es válido y es confiable? Este instrumento que tengo acá, que ojo, está en español, tiene o posee preguntas o ítems de conocimientos de historia general. Por ejemplo, Fernando de Magallanes fue un famoso navegante. ¿Por qué? Fernando de Magallanes es uno de los primeros que le dan la vuelta al mundo, que pasan por el estrecho de Gibraltar y salen por todos lados acá del globo. Pero ¿qué tan seguro puede estar de que estos elementos o ítems con los que yo estoy trabajando, insisto, son o resultan válidos y confiables en función al tipo de trabajo que yo quiero desarrollar? Entonces aquí es donde nos surgen muchas dudas. De entrada, y sin ningún problema, podemos preguntarnos todos lo siguiente. Primera, este instrumento, o sea, el Barcid, el que tengo acá, este instrumento con todos sus ítems, con todos sus, con su hoja de respuestas y tal, ¿qué tan seguro puedo estar de que es válido y confiable con base a lo que pretende medir, que sería la inteligencia o una base de la inteligencia, y qué tan válido sería para el lugar a donde yo lo estoy desarrollando? ¿Quién me dice? El idioma es el que manejamos todos. Eso no cabe la menor duda. Pero ¿qué tan seguro puedo estar yo de que los resultados que obtenga de este instrumento pueden ser válidos o confiables? O sea, que el instrumento sirva para medir el tipo de inteligencia que necesito medir y para que sea aplicable al tipo de población a la que yo pretendo evaluar. ¿Quién me dice? Venga. La verdad no estaría muy segura porque algunos de estos test, de los que yo recuerde, no sé si tengan como confiabilidad, pero sin embargo son válidos. Por ejemplo, los estandarizados sí tienen, pero por ejemplo en los predictivos, que por ejemplo es el Mancover, no recuerdo que tenga como tal una confiabilidad. Bueno, el Macover en realidad no es un test como tal, no es una prueba, es una técnica proyectiva. Acuérdense de eso. Las técnicas proyectivas son todos esos elementos en donde nosotros le pedimos a una persona que dibuje, que explique, que se invente una historia, pero en realidad no son pruebas como tal, o al menos no desde una concepción incluso verbal o lingüística hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo pone a prueba, solamente es una ejecución. En su caso sería una prueba como tal, pero de ejecución. Entonces no estamos hablando de un instrumento como estos, ¿no? Psicométricamente hablando, que posee una metodología, confiabilidad y validez, ¿sale? Eso es bien importante que lo recordemos.
tengo una duda, profesor. Dígame. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que podemos aplicar? Porque una parte viene más de test, entonces no sé cuál se podría aplicar de los que nos mandó. Eran escalas. Básicamente lo que yo les pedí que aplicaran o que trabajaran eran las escalas. No como tal los test, porque los test generalmente, por ejemplo el Cleaver, que a mí me encanta, en lo personal creo que es una de las pruebas más hermosas que pueden existir, y sobre todo cuando conoces y comprendes su uso, la potencia de sus resultados es tremenda. De hecho, yo debo decirlo, este, el doctor Nicéforo, que es uno de mis grandes mecenas, y no solo él, a través de su esposa, por cierto, que fue su cumpleaños, de Miss Rodríguez, tuvo material interesante, muy interesante, incluso utilizó la prueba para ciertas áreas en las que son importantes evaluar ciertos aspectos previos a los procesos de contratación. Pero bueno, yo lo que les estaba pidiendo en realidad era que de todas las que están acá, por ejemplo, hay algunos protocolos, pero son, insisto, técnicas proyectivas. O sea, ahí están los manuales con los que ustedes pueden, si es que se avientan la bronca, hacer una interpretación de los rasgos, de los dibujos, lo que sea. A mí me interesaba, donde dice test, en esa lámina, que trabajaran las escalas, ¿sale? Estas, por ejemplo, la que dice escala breve de evaluación psiquiátrica, escala de gravedad de los trastornos, escala de manía de Manchester, escala de valoración, etcétera, 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 ¿sale? Pero el BARSIT me parece muy bueno. Ahorita vamos a ver o hablar por qué. La pregunta sigue siendo la misma. Un instrumento que está en español, que tengo para aplicar, puede ser válido y confiable, por ejemplo, para la población a la que yo lo quiero dirigir. Bueno, me corrige si estoy en lo equivocado. Tengo entendido que desde un principio nos habían dicho que la misma psicología de México no era la misma psicología de Estados Unidos. ¿Es correcto? Por ende es muy diferente y probablemente nuestras mismas necesidades como población no son las mismas que Estados Unidos. Por eso considero que no es tan factible usar una de otro país porque son diferentes necesidades. Bien, eso, señorita Osiris, me parece es una de las cosas, de las primeras que nosotros mismos nos debemos de poner como base, ¿ok? ¿A qué voy? Tristemente, y esto es algo que imagino se debe a eso que les comentaba, que de repente a mucha gente, toda esta parte que le corresponde a la psicometría o este tipo de psicología no les resulta tan atractivo o les da flojera porque son muchos números o datos. En México no hay muchas pruebas mexicanas. O sea, sí existen algunas escalas, pero en realidad, sobre todo tú revisas, por ejemplo, investigaciones, cosas de ese tipo, en México no existen. O sea, generalmente hacemos, como en muchas otras cosas, adaptaciones. Un ejemplo de esa adaptación es el manejo de la escala Wechsler. Esto es el manual del WISE, o una de las pruebas de inteligencia más comunes. Y como se podrán dar cuenta, vienen puntuaciones. Puntuaciones normalizadas. Ya veremos un poquito más adelante a qué se refiere. ¿Cuál es el problema? El problema no es el instrumento en sí, ¿ok? El problema son los resultados que arroja. ¿A qué voy? Fíjense lo que yo ahorita voy a enseñarles. Estamos hablando del BARSIT, ¿sale? El test BARSIT, según este documento que busqué en internet, o sea, no crean que... estudio psicométrico del test rápido de BARSIT. Vámonos a el BARSIT. Diga, fíjate, este es un estudio que se hace en Perú. Datos de estudiantes que ingresan en el 97. El coeficiente de confiabilidad obtenido fue de 0.83. Obviamente, pues, debe ser confiabilidad en alfa de Cronbach. No lo menciona, pero pues yo lo intuyo, es la más común. Demuestra un alto nivel de consistencia. La validez predictiva con la variable rendimiento académico obtuvo una correlación de
0.268 con un p-valor menor a 0,01, por lo cual es baja o media baja y un poquito significativa. ¿Sale? Pertinencia psicométrica del test en cuanto a confiabilidad y validez hace que una prueba útil. El coeficiente, no sé por qué le ponen el KR20, que presentaba el test de Barsit era de 0.98, lo cual es muy elevado, aunque no por ello recomendable. Ahora, lo que ellos sacan es de 0.43, pues realmente no hay mucho contraste, ¿sale? Solamente como ejemplo, en este estudio de la Universidad de Manchego Bendesú, salió de 0.87. Confiabilidad y validez predictiva de la prueba. Este es un trabajo argentino de la señorita María del Pilar, que vamos a ver qué tal resulta. Y finalmente, bueno, continúo con esto. En cada país, en cada región, en cada lugar del mundo, el nivel de confiabilidad y validez puede llegar a mantenerse. ¿Por qué? Porque los ítems que constituyen al instrumento, sobre todo en este, que trajo o que trabajó la señorita Evelyn, posee características muy específicas. Aquí están las respuestas. Ahora, si yo agarro una población como la de la señorita, que la señorita tomó, que son hombres y mujeres de 16 hasta 51 años, yo podría esperar a que existiera una relación entre el resultado que me arroja este instrumento a lo que yo puedo obtener en una población similar, pero de otro país. ¿Qué creen ustedes? Imaginemos esto. En Colombia, en Santa Marta, que es la provincia donde es mi cuñada, se toman a 12 personas de las mismas edades, del mismo sexo y en las más o menos similares ocupaciones. ¿Creen ustedes? O sea, es todo igual, o sea, bueno, son personas diferentes, pero poseen misma edad, mismo trabajo, mismo, lo que tú quieras. La pregunta es, fíjate, ¿los resultados de confiabilidad y validez del instrumento podrían ser iguales o tendrían que ser iguales? No, porque no enseñan, bueno, la escolaridad no es igual aquí que allá. Correcto, de entrada, bien, excelente. ¿Qué otra cosa podría afectar? El idioma. El idioma, sí, exacto. El idioma es el mismo, se habla español, pero hay una peculiaridad. El español que se habla en Colombia, por ejemplo, modismos, formas, morfología de algunas frases o así, es diferente. Como tal, no podemos hablar de que exista un español neutro, ¿cierto? Entonces ya tenemos esas tres características. Pueden ser las cuestiones culturales, pueden ser las cuestiones del lenguaje y también pueden ser incluso hasta cuestiones de geografía, ¿sale? Eso es algo que debemos de tener presentes. Ahora, estamos hablando del mismo instrumento. Eso no cabe a duda. O sea, es el mismo instrumento, pero aplicado en una población, ¿sí?, en una región distinta, ¿sí?, y sobre todo
bajo otras consideraciones que no siempre se tienen en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para trabajar o esperar obtener un nivel de confiabilidad y que los resultados que nos arroje la prueba, que nos puede arrojar, o sea, aplicándolo exactamente, obvio nos va a arrojar resultados, puedan ser válidos y confiables? Bueno, vamos a encontrar ahora un tema que tiene que ver estandarización, ¿sale? Esa es la parte importante con la que vamos a estar trabajando, al menos lo que resta de esta clase y la siguiente del día jueves. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un test, un instrumento psicométrico, da la posibilidad de obtener un resultado. Eso es más que obvio. La pregunta es, psicólogos, ¿bajo qué esquemas o metodologías nosotros podemos asegurarnos que esos resultados, comparados, por ejemplo, con los de otros países, puedan ser exactamente igual de válidos y confiables con las personas y en la región en donde yo lo estoy aplicando? Bueno, les pongo un ejemplo. Bajo esta circunstancia, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nos arroja el índice en Perú, un alfa de Cronbach del Barsit de 0.87 aplicado a personas con distintos niveles de educación, con distintas profesiones, como el ejemplo que veíamos. Nosotros tenemos exactamente los mismos datos, solo que necesitamos saber si estos elementos tienen o nos van a dar las mismas características que nosotros esperamos obtener del instrumento como tal. Hasta aquí, si me explico, ¿tiene alguien alguna duda o alguna pregunta? Con toda confianza. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Seguros, seguros? Ok. Vamos a hacer un ejemplo y, bueno, posteriormente lo trabajamos con el resultado de su compañera o cualquiera de ustedes, ¿vale? Pensemos en lo siguiente. Ajá. Yo tengo un instrumento, en este caso, es más, voy a abrir otro. Tenemos un instrumento compuesto por 54 ítems, ¿vale? Lo primero que debemos entender es que, indistintamente de cuáles sean las primeras cuestionamientos que nosotros les hacemos, su edad, el sexo, su estado civil, incluso a veces cuestiones biométricas como peso y talla, etcétera, lo que nos interesa primero es saber si el instrumento posee características que pueden ser evaluables de la misma manera como hemos venido trabajando. O sea, que tenga o posea una matriz que tenga índices e indicadores. Y nosotros poder saber cuáles son esos índices o indicadores para poderlos sumar, poderlos juntar y así obtener puntuaciones en cada una de esas áreas. Ejemplo, si incluso en el de frases incompletas recuerdan que eso mismo se hacía, aun cuando era un test o una escala basada en respuestas proyectivas, estos también estaban divididos o revueltos en todo el instrumento, pero cada uno de ellos pertenecía a una escala y a otra subescala. Ejemplo. Lo mismo sucede acá. Pensemos lo siguiente, por eso era el ejercicio o lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Pensemos, nosotros tenemos un instrumento que solamente posee ítems. O sea, yo veo aquí un instrumento de 60 ítems, ¿sale?
Estos 60 ítems, cierto es que están divididos como por escalas, ¿ok? O áreas. Pero no sé exactamente cuáles son. Yo puedo decir, pues es muy sencillo. En realidad, cada uno de estos, si se suma, respuestas correctas o incorrectas, pues nos va a dar la posibilidad de saber cuáles son los resultados. Yo le pregunto a usted, señorita Evelyn, ¿pudo saber cuáles son las respuestas correctas para cada ítem? Unas. Algunas sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eran muy sencillas o la respuesta era muy básica. La realidad es que otros no. Fíjense, nosotros tenemos 5 tipos distintos de ítems que evalúan información o conocimientos generales, comprensión del vocabulario, razonamiento verbal, razonamiento lógico, razonamiento numérico o matemático, y son los elementos que nosotros tenemos aquí. Ahora, ojo con esto. Se tiene que dar un punto por cada respuesta correcta. Para saber cuáles son las respuestas correctas, nosotros vamos a observar que tenemos una guía, aquí está, de los puntos que se le van a dar si la respuesta que emite el sujeto es la correcta o es incorrecta. Pero fíjense, de lo que decíamos del ejemplo de aplicarlo aquí en México o aplicarlo en Santa Marta, en Colombia. De entrada, hay 2 elementos con los que yo ya voy a tener bronca. ¿Por qué? Porque me dice que puede medir comprensión de vocabulario. Y ojo, si bien es el mismo idioma, la forma o la manera regionalista en la que se habla el español no va a ser forzosa o necesariamente la misma. Esa es una cosa. 2. Si bien es cierto, va a evaluar razonamiento lógico y numérico, o sea, lógico y matemático, la forma en la que se enseña el Ministerio de Educación de Colombia a como lo hace la SEP en México es diferente, y prueba de ello son algunos alcances o algunos avances que tenemos comparados, por ejemplo, por la OCDE. Los puntajes que se obtienen en pruebas como en Excale o PISA, pues obviamente marcan diferencias interesantes entre ese punto. O sea, no todos los países enseñan lo mismo, no en todos los países a la misma edad les enseñan a los alumnos específicamente algunos conocimientos o cosas. Sobre todo, insisto, hablando de las necesidades que se tienen de manera local. Te pongo un ejemplo que a mí me sucedió. En la secundaria donde yo trabajaba, allí en México, en Polanco, nuestros vecinos eran los hermanos de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Cuba en México. Y cuando venían algunas misiones diplomáticas o así, era muy común, espero lo siga siendo hasta el día de hoy, tener alumnos cubanos cursando primero, segundo o tercer semestre. Al día de hoy te puedo decir que tuvimos muchos casos de esos. Y te puedo decir también que el nivel con el que llegaban algunos era distinto al que llegaban nuestros alumnos de sexto de primaria a primero de secundaria. Entonces, aquí sí nos tendríamos que preguntar o analizar de entrada si los resultados que obtendríamos en el razonamiento numérico o lógico podrían ser empatables. Al punto al que voy es, yo sé que va a haber diferencias, entonces, para estandarizarlos o darles un punto de normalización, yo tengo primero que aplicar mi instrumento a una población determinada. Ejemplo, lo que hizo su compañera aquí. Que obviamente, si fueran más, y estamos hablando de a veces cientos, si no es que miles más, entre más población abarquemos y más características tengamos, más o mejor estandarizada va a estar nuestra prueba, en este caso el BARCIT. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente, quiero que observen uno de los ítems que dice acá. Aquí está. Esta, la 46. ¿Ya la leyeron? Cristóbal Colón descubrió América en el siglo, y tú dices, si fue en 1492, debe ser el siglo, y en el siglo XX era 1900 y era 20, 1400 debe ser el siglo XV. No,
es que 15 sería 14. Entonces, sí, yo creo que tendría que ser el siglo XIV. Ah, no, espérate. Y entonces aquí de repente puede haber confusión. ¿Por qué? Porque lo que nos están presentando son números romanos. Y los números romanos, la última vez que seguramente lo utilizamos muchos de nosotros, fue en la secundaria, otros más afortunados quizás en el bachillerato, pero a final de cuentas eso es lo que nosotros debemos de tomar en consideración. No siempre tener un conocimiento bueno significa que tienes un conocimiento fresco. Ahí voy. Otro ejemplo. Dice, de estas 5 palabras, una pertenece a una clase diferente. Stravinsky, Bach, Mozart, Newton y Chopin. Y sin saber quién fue Stravinsky, Bach, incluso Chopin, sabemos que Newton es el apellido de Sir Isaac Newton, un sujeto que fue un científico y que hizo aportaciones maravillosas al conocimiento humano, pero no era músico. Pero a lo mejor Mozart, que es como muy común escuchar de él o algunas de sus obras, pues hace contrastar que la única persona que pudiera tener este punto, pues sería, ¿vale? Entonces dices, ok, para normalizar un instrumento primero necesito saber si todas las personas me van a contestar igual. O sea, que las respuestas preferentemente sean las mismas y no solamente eso, que en el caso del Bartzit sea la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque entre una población, por ejemplo, vamos a ver rápidamente, ¿en cuál pudo haber mayor discrepancia? Por ejemplo, ¿ya se dieron cuenta que las primeras todas las tuvieron bien? El primer ítem. ¿Qué palabra nos dice que es una manzana? Y todos pusieron fruto. Ojo, eso ya me está diciendo que si yo se lo aplico a otras 2000 personas, ese primer ítem tiene que darme como respuesta normalizada o correcta que es un fruto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, con base a eso, y conforme va aumentando el nivel de dificultad de los ítems en el instrumento, vamos a ver que las respuestas van a discrepar. O sea, van a ser diferentes. Sobre todo en los últimos ítems. ¿Ya vieron? Por ejemplo, algunos. Esta. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que se las puse de ejemplo de Cristóbal Colón? 17, 15, 14, 15, 15, 15, 17, 15, 14, 14, 15, 15. ¿Sale? O sea, no, nada más para que vean cómo es como muy común ya darnos cuenta en donde las respuestas son discrepantes. O sea, donde ya, aun cuando pareciera una muy sencilla, requiere un nivel específico de dominio, de conocimiento, ¿vale? Ahí está. Ahora, hay otra característica que tiene este instrumento. Me está diciendo que evalúa 5 ítems, perdón, 5 áreas, ¿cierto? Información o conocimientos generales, comprensión de vocabulario, razonamiento verbal. Pero ¿cómo puedo yo saber cuáles son los ítems que evalúan en este instrumento esas áreas? Bueno, es muy sencillo en realidad. Lo que sabemos es que todos los que me pregunten números, por ejemplo, pues tiene que ser numérico. De las clases diferentes de Mozart, esos de conocimientos generales. Las que me preguntan palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras que pertenecen a una clase, pues esa debe ser de clasificación de lenguaje y tal. Pero ¿cómo podemos estar seguros que los ítems están evaluando las áreas como nosotros pensamos o queremos que lo tengan? Muy bien. Para hacer eso y para analizar la confiabilidad y validez de un instrumento, tenemos que hacer los siguientes pasos que ya conocemos. Me voy entonces a SPSS con este ejemplo. Tengo una escala compuesta por 51 ítems. ¿Ya vieron? Sí, perdón, 54 ítems. Es una escala aditiva de tipo Likert
que va del totalmente en desacuerdo con un valor de 1 al totalmente de acuerdo con valor 5. Obviamente hay algunos valores que van a cambiar, ¿ok? O sea, hay algunos ítems que son invertidos, pero lo importante es que, teniendo en consideración lo siguiente, yo puedo calcular la confiabilidad y la validez de la siguiente manera. Todos estos ítems, forzosamente, al ser contestados por las personas a las que se les hace el instrumento, ¿m? nos va a arrojar, por ejemplo, un alfa de Cronbach de 0.743. En lo personal, me gustaría subirlo a 0.75. Y sé que para hacerlo, bueno, en esta tabla que le pedí que me sacara, si se elimina el elemento, ¿cuál es el que tendría que eliminar para subirla de 0.743, por ejemplo, a 0.749? ¿No? Y sería el ítem número 54. Vamos a ver si es cierto. Me voy a analizar. Escala, análisis de fiabilidad. Y aquí está, mira. Subió. Acá arriba la tenía de 0.743 y acá la tengo de 0.749. Si quito el ítem que está acá, la puedo subir a 0.754, a 0.752 y así sucesivamente. Pero eso no es el caso, porque eliminar un ítem o hacerlo de manera constante, lo vamos a ver el jueves, muchas veces me pone en riesgo porque entonces deconstruyo mi instrumento. ¿Qué quiero decir? Que al quitarle variables o indicadores, convertidos en ítems obviamente, voy a hacer más débil mi índice. Entonces lo que yo pretendía medir muy pocas veces va a ser medible. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe, gracias. ¿Seguras? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo está quedando perfectamente claro? Ok. Bueno, ahí estamos. Uf. ¿Cómo sé cuáles son los ítems? Por ejemplo, acá, en el instrumento que tenemos, no sabemos cuáles son los ítems que tienen mayor relación entre sí con base a sus respuestas. Sabemos que algunos son verbales, unos son numéricos, unos de razonamiento lógico, pero en realidad no lo sabemos. Bueno, para sacar eso, necesitamos pedirle que nos dé factores o sacar un análisis por factores. El análisis por factores es básicamente lo que nosotros hacemos como el análisis de las, o más bien de los índices
de nuestra escala. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a pedir que haga eso? Ari, ¿andas por allí? Sí, profe. No seas malita, mándame un WhatsApp, porfa. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el análisis por factores? Ok, yo en este instrumento, como podrán darse cuenta, tengo el ítem correspondiente, así como aparece en el instrumento, pero aquí en la etiqueta le puse el índice al que pertenece. Por ejemplo, el ítem 1 pertenece al índice 1, el ítem 15 pertenece al índice 1, el ítem 22 pertenece al índice 1 y esos tendrían que ser mis factores. ¿Cómo es que sabe o puede saberse si hay correlación entre esos valores? Bueno, ahí les va. Permítanme tantito. Ok. Lo que tengo que hacer entonces es pedirle al programa que me analice por factores y sobre todo por la relación que pueden existir entre esos factores y las respuestas que vamos a obtener. Esto es algo que ahora sí, sabiendo ya cómo deben hacer su escala o la elección de su escala, será más fácil sacar. Para hacerlo, nos tenemos que ir a donde dice reducción de dimensiones. Y lo que le vamos a pedir es el factor. ¿Sale? En factor lo que vamos a pasar o lo que vamos a poner del otro lado, más bien, son todos los ítems de nuestro instrumento. ¿De acuerdo? En opciones, lo primero que le vamos a pedir es que nos pongan ordenados por tamaños y suprimir coeficientes muy pequeños, menores al punto 10. ¿Sale? Luego le vamos a dar continuar. En puntuación, aquí no le vamos a pedir que nos lo guarde como variable porque en realidad es la primera ejecución que vamos a hacer. Lo que nosotros queremos es que todos esos ítems que están revueltos, pero que sin duda tienen clases o pertenecen a cada uno de esos ítems a distintos índices, porque son indicadores de esos índices, puedan rotarse, o sea, puedan darles la vuelta para poder comprender, uno, sus varianzas máximas con gráficos de saturación. En extracción, lo que yo necesito en extracción es el de componentes principales, gráfico de sedimentación. No le vamos a pedir que ponga covarianzas, porque ahorita ni siquiera hemos hablado aún de ellas. Y le vamos a dar continuar. Aquí viene lo interesante. En sus descriptivos le vamos a poner solución inicial y le vamos a dar por coeficientes. ¿Vale? Ahí están. Y le damos continuar. Le vamos a dar a aceptar y lo que nos aparece o nos tiene que aparecer es lo siguiente. Yo ya sé que mi instrumento es confiable porque tengo un alfa de Cronbach de 0.749. Pensemos que el límite es 70, ¿sale? Pero me sale esto. Si ustedes lo analizan, y como pueden observar aquí, esta matriz, el análisis factorial, es lo que nosotros sacamos ya al principio del uso del programa con estadísticos descriptivos, correlaciones bivariadas, todos los ítems. ¿Se acuerdan? Que le pedíamos la de Pearson y en opciones le dábamos medias y desviaciones y aceptar. Esta tabla que tengo aquí de las correlaciones necesito que la observen porque básicamente es la misma tabla que tengo acá, ¿ya vieron? Pero
lo que me va a dar acá es la extracción, o sea, el más alto hacia el más bajo. Yo 61, que fue el más alto en el índice 1 o ítem 1, hasta el ítem 54. Cuando se hace el análisis de la varianza explicada, aquí viene lo interesante. Todos estos porcentajes, hasta el 85.68% de los componentes que tiene mi instrumento y detectó el programa, se queda en 18, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta acá. Y ahí ya me está dando, ¿ya vieron? El 18 se queda hasta acá, hasta el porcentaje acumulado. Después ya no tengo un porcentaje acumulado. Pero continúan hasta acá. Eso ya es un indicio de lo siguiente. Este es mi gráfico de sedimentación, o sea, el componente más alto con la extracción más alta de los ítems, que se queda acá, y cómo se van distribuyendo las relaciones entre cada uno de ellos y las respuestas obtenidas de los sujetos. Ojo, esta matriz de componentes con base a cada uno de estos índices corresponden a los ítems con los que nosotros trabajamos. Eso nos da la posibilidad ahora sí de saber, insisto, con base a esta tabla que ya sacamos, cuáles son los elementos con los que yo estoy trabajando. Y si te diste cuenta, ¿te acuerdas que dijimos que eran 18? Pues mira, justamente aquí me dice que hay 18 componentes extraídos. Y si tú lo checas, efectivamente, como dice el instrumento acá, o lo saca el programa, yo tengo 18 elementos agrupados o constituidos. ¿Por qué? Porque son los que más se parecen entre sí. ¿Vale? Ahora, con base a esto, yo puedo saber incluso en una escala que no me está presentando ni muchos índices ni indicadores, solo una escala general, como por ejemplo lo que saca la compañera. Con ese análisis de matriz de los componentes rotados, yo puedo saber cuáles son los ítems que tienen más fuerza de relación entre sí. Ya por cuestiones de tiempo no me va a dar la posibilidad de pasar todos estos a SPSS, pero sin duda alguna para el día jueves, con cualquiera de sus escalas y tomando como base este ejercicio, vamos a poder comprender la manera en la que gracias a la estadística, sobre todo a la psicometría, podremos descubrir cómo funcionan internamente esas escalas y cómo, aun cuando en otros países, como por ejemplo lo que vimos del Bárcita en Perú, que en este ejercicio de la investigación que se hace está puntuando en .87 en Cronbach, cuánto tendría que puntuar con nosotros y si esas diferencias pueden ser marcadas incluso dentro de nuestra misma población. ¿De acuerdo? Sé que esta clase fue un poquito así como de, ¿de qué está hablando? Como, ¿por qué va por allí? Bueno, créanme que es más fácil de lo que parece. Obviamente está grabada la clase, podrán ustedes revisarla sin ningún problema, sin ninguna duda. Y lo más importante, el día jueves vamos a hacerlos todos uno por uno, cada uno de los pasos a seguir y sobre todo la capacidad de interpretar los resultados que obtengamos. Les encargo mucho que revisen eso de las escalas para tener un buen material para hacer ejercicio, ¿vale? Que tengan un excelente día, sigamos haciendo mucha psicología.